Hola, los saludo para esta nueva sesión de métodos numéricos. Esta vez vamos a ver lo que es la integración numérica. De nuevo, nosotros pues habíamos ya reflexionado acerca de las funciones, de sus derivadas, ¿cierto? Si tenemos la función seno, pues su derivada será la función coseno y representará los cambios, las pendientes en cada uno de los puntos a lo largo de esa función. La operación inversa es la operación integración, ¿cierto? La integral de la función. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la función coseno de x, pues definida en un cierto intervalo, por ejemplo, en este intervalo entre 0 y 2pi, entonces función, nuestra integral de esa función será la función seno de x. Bueno, más una constante si nosotros no hemos fijado los límites de integración, sino que las dejamos indefinidas. ¿Qué significa nuestra integral? Pues nosotros siempre la relacionamos con el área que nosotros tenemos bajo la curva de la función respecto del eje x, ¿cierto? O sea, respecto de la función igual a 0, tal que unas mediciones positivas de área y de esa función, pues me darían unas áreas positivas y unas mediciones negativas de la función, pues me darían unas áreas negativas que se contrarrestarían con las áreas que llevo acumuladas positivas. Lo podemos ver nosotros aquí claramente en términos de nuestra integral, de nuestra función coseno, porque si nos fijamos, pues nosotros aquí vamos calculando esa área bajo la curva y si se fijan va siendo positiva y va creciendo tal como va dándonos la función seno, va creciendo la función seno, ¿cierto? Hasta un punto en el cual el área se nos vuelve negativa, ¿sí? Y ahí ya entonces nuestro acumulado de función, que será nuestra función seno, pues comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque el área bajo la curva de esa función coseno ahí está dando negativa y entonces va restándome a lo que yo llevo eh, correspondiente a la parte positiva, ¿cierto? Lo que yo llevo acumulado de la parte positiva en un punto, pues esas dos áreas se me van a contrarrestar y me va a dar una función en términos totalmente cero, ¿sí? Pero fíjense, si seguimos con valores negativos, pues se me va a volver negativa la función de integral, que será hasta tramo de la función del seno en el valor negativo. Y así pues nosotros entendemos intuitivamente cuál es nuestro valor de integral, qué significa nuestra integral. Nosotros también podemos hacer eso, como ya lo habíamos visto, en términos de operaciones simbólicas con funciones simbólicas en MATLAB, ¿cierto? Muy fácilmente declaramos una función simbólica f, declaramos, por ejemplo, dos variables a y b que pueden ser los intervalos entre los cuales está definida la función y definimos nuestra función simbólica, por ejemplo, la voy a definir como 10 veces x al cuadrado, entonces dependiendo de x, este punto, todo esto serán operaciones directamente de cada valor de x, más 20x, por ejemplo, 20x más, por ejemplo, 10. Bueno, aquí ya quedó 10x al cuadrado más 20x, la podemos dejar así. Y si nos fijamos, pues yo puedo integrar esa función muy fácilmente con estas cantidades variables simbólicas de MATLAB. Simplemente le pongo int como la función de integración, intégreme la función f. Y si se fijan ahí, efectivamente me va a dar 10x al cuadrado por x, fíjense, por x, más 3 dividido todo eso entre 3. ¿Listo? Entonces, todo esto básicamente pues es la rutina para integrar indefinido, o sea, las funciones que están indefinidas, no están definidas en eh, ningún tramo, intervalo, pero pues MATLAB las puede hacer relativamente fácilmente. Nosotros también las podríamos definir en el intervalo AB, ¿cierto? Definidas, y fijémonos que entonces efectivamente nos da la función evaluada en B menos la función evaluada en A de los valores de la integral indefinida que ya habíamos nosotros calculado anteriormente. Perfecto. Entonces, de esta forma, pues podemos nosotros integrar nuestras funciones analíticas en MATLAB, definitivamente, pues de una forma muy fácil.
Por ejemplo, también podríamos nosotros evaluar esta función y dar el valor de la integral en un cierto intervalo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hacemos unos valores en x de las abscisas de 0 a 1 que vayan incrementándose en 0,1 tramos de 0,1, ¿cierto? Entonces aquí ya hacemos nuestra nos quedó nuestro vectorado, pues que no comienza en 0. Ahora sí que hacemos nuestro vector de posiciones en x y los podemos evaluar, por ejemplo, esa función, ¿cierto? En esos valores. Entonces le pongo f, los valores será la sustitución de nuestra función f que acabamos de resolver, todos los valores de x, ¿cierto? De los cuales depende, pues ahora les ponemos los valores estos de acá, ya puntuales, x de 0 a 1. Listo. Entonces vamos a tener los valores de esa función evaluados en esos puntos. Los podemos graficar si queremos, entonces simplemente ponemos nuestras coordenadas y nuestros valores, ¿cierto? Y ahí vamos a tener nuestra figura con esos valores. La podemos también poner en términos de puntos para que veamos esos valores puntuales. Perfecto. Y pues básicamente en ese intervalo, si se fijan, pues yo puedo, ya que realicé la integral, pues sustituir también esa integral que acabo de realizar, ¿cierto? Con el comando sustituir, nuestra integral q, en el intervalo a y b que yo les definí, ¿cierto? Todos esos estaban ya definidos en términos de a y b los valores, pero pongámoslo aquí entre los valores de 0 y 1, que son los que nosotros estamos teniendo aquí evaluados. Y entonces me va a dar que la integral pues es 440 sobre 3, ¿cierto? 40 tercios. 40 tercios es aproximadamente pues 13,33. Bien. Fijémonos entonces que ya vamos trasladando las operaciones y capacidades analíticas continuas de MATLAB en nuestras metodologías numéricas, pero aún así, pues yo quiero ser muchísimo más, tomar el poder, pues coger todos estos métodos a mi favor y evaluar yo cómo puedo hacer el mejor cálculo posible de las integrales numéricas, con datos en vez de funciones. Listo, y entonces si nos fijamos, yo tengo una forma ya directa de calcular todos estos valores numéricos. Sí, voy a definir otra vez mi función, pero ahora la voy a definir como g dependiente de x. Sí, esta es otra forma, si se acuerdan, de definir nuestras funciones matemáticas, la voy a definir de esta forma. ¿Sí? Y yo puedo usar otro comando ahora para calcular la integral numérica que acabo yo de definir con los valores puntuales de números, ¿cierto? Voy yo, puntuales, perdón, de las funciones continuas, ahora yo la voy a hacer completamente numérica usando MATLAB, y entonces voy a definir que Q numérica, ¿cierto? Es otro tipo de subrutina que yo llamo de MATLAB, fíjense, se llama integral, numerical integration, integración numérica. Entonces a esta función, pues yo le voy a pasar mi función numérica g, ¿cierto? Entre los límites, el límite inferior 0 y el límite superior 1. ¿Sí? Y fíjense que directamente me arroja ya el resultado numérico de haber hecho su evaluación de su integración numérica en ese tramo de esa función. Listo, entonces la diferencia entre las dos fue que en esta segunda forma de calcularlo lo hizo MATLAB con métodos numéricos. En cambio, en esta primera forma lo hizo evaluando una función continua, una función que MATLAB integró directamente como coeficientes de un polinomio usando las formas, las rutinas de integración que nosotros aprendimos en nuestro cálculo integral, ¿cierto? Y después lo que hizo fue resolver, ¿cierto? Esos valores, pues los
cambió y los evaluó, sustituyó esos valores de la integral continua en el intervalo 0,1. Fíjense que esto me dio exactamente que las dos formas, la numérica, que MATLAB usó puntos, no sé cómo los definió, pero usó puntos para poder calcular numéricamente esta segunda forma numérica de la integral. Entonces eso es lo que nosotros vamos a aprender a hacer, ¿sí? Ya no como una caja negra, o sea, ya no simplemente llamando esta subrutina, aunque ya sabemos que existe en MATLAB y que la podemos usar a nuestra conveniencia como la forma numérica de hacer las integrales, pero nosotros ahora vamos a mirar a ver cómo nosotros podemos calcular esas integrales numéricas. ¿Por qué? Porque aparte de funciones que no sean matemáticas o no tan fáciles de definir matemáticamente como lo hemos visto en las derivadas y en las sesiones anteriores, pues nosotros podríamos calcular, ya que sabemos que la integral es el área bajo la curva, pues el área de, por ejemplo, este polígono que está constituido por vértices. Y esos vértices, pues si se fijan, son puntos XY. Y esos puntos XY no están, digamos, distribuidos de una forma homogénea con el mismo incremento, sino que están puestos según, bueno, una cierta condición matemática y geométrica, sí, pero no homogéneamente en la recta X. Entonces, este tipo de motivación, pues es la única forma de calcularla, va a ser con métodos numéricos, ¿cierto? Porque, pues, básicamente nosotros lo que tenemos aquí que calcular son áreas bajo puntos, bajo una distribución de puntos. Y para eso, pues, en esta sesión les voy a contar cómo se han ideado a lo largo de la historia de las matemáticas, pues la forma de calcular esto usando esos puntos y esos métodos numéricos. Bien, para ello, pues, primero que todo nos tenemos que situar en cuáles son algunas ideas de las integrales que son fáciles de calcular. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo una función, ¿sí?, en la cual pues, puede ser definida con distintos puntos, ¿sí? Pueden los puntos no estar homogéneamente distribuidos, pero la propiedad de esa función es que siempre es una línea recta, es constante, ¿sí? En vez de realmente no depende de x, sino que es un valor constante siempre de toda esa función. Nosotros sabemos que, bueno, en términos analíticos, pues esa función es muy fácil de calcular, ¿cierto? Si es solamente una constante, la constante sale de la integral y la integral es simplemente la integral del diferencial y eso pues es básicamente la variable x, ¿cierto? Nuestras abscisas. Entonces, ese resultado pues tendría yo que evaluarlo entre a y b. Y si se fijan, este m por x, ¿cierto? Evaluado entre a y b, no es más que el rectángulo, era el área del rectángulo, ¿cierto? Bajo esa curva, que no es curva, sino es una recta constante, ¿cierto? Entonces, fijémonos que entre A y B, pues yo debería evaluar entonces cuánto es el área entre, por ejemplo, el valor 1 y B, el valor 3, pues me da el área bajo la curva de ese rectángulo entre 1 y 3. Perfecto, simplemente es muy fácil de nosotros evaluar eso. Un poquito más difícil, de otro un poquito más complejo, por ejemplo, es la función de una línea recta, ¿cierto? En una función de una línea recta ya sabemos que tenemos una función que es del tipo ax más b, aquí no voy a poner a y b como esas coeficientes de la línea recta, sino que ya la he dejado como siempre con los intervalos de evaluación de nuestra función, ¿sí? Y más bien le pongo c y e, ¿cierto? A cx más c, pues es mi línea recta. Fijémonos que si hacemos esa integral, pues es fácilmente, lo podemos ver fácilmente que me queda un término aquí de cx al cuadrado medios más e por x. Y este e por x, pues es lo mismo que el área que acabamos nosotros de calcular de una función constante, ¿cierto? E por x evaluado entre a y b, pues es como este rectángulo de acá evaluado entre a y b, ¿sí? De una función constante. Ahora, ¿qué nos queda? Pues este otro término de cx cuadrado medios, donde c es la pendiente de la recta, ¿cierto? Por evaluado entre a y b. Y ese término de ahí nosotros lo podemos ver como un término de el área de un triángulo, ¿sí? Es aproximadamente el área de la diferencia entre las áreas de los triángulos formados por el punto B menos el triángulo formado por el punto A, ¿sí?
pues, de la función evaluada en esos puntos. Listo. Entonces, esto de acá, pues ya me va diciendo, bueno, si usted quiere ir componiendo cada vez funciones mucho más difíciles, porque estamos pasando de la función más simple a una menos simple y así vamos a ir complementando, pues tiene que tener la idea de que puede usar figuras geométricas simples, ¿cierto? Como nuestro rectángulo, de como base para aproximar esa área bajo la curva, ¿sí? O si ya son mucho más elaboradas, pues comience a usar estos pedazos que son como triángulos debajo de nuestras funciones. Entonces, la idea de todo esto básicamente es, bueno, comencemos a componer esas funciones como, o el área bajo la curva, esas funciones como el área, ¿cierto?, de figuras geométricas fáciles de calcular que nosotros hemos sabido calcular desde hace mucho tiempo. Y entonces, fijémonos que ya cuando llegamos a funciones más complicadas, ¿cierto? Por ejemplo, una curva, pues entonces ahí nosotros tendríamos que pensar qué hacemos en términos de qué figuras geométricas simples nos sirven como base para ir aproximando esa área bajo la curva, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque si nosotros tomamos solamente los datos entre A y B, pues fíjense, nosotros la forma difícil que nosotros tenemos que aproximar con solamente dos datos. Bien, y entonces para un primer método que se gestó se llamó el método de Riemann o las sumas de Riemann y es básicamente coger y poner rectángulos, ¿cierto? Rectángulos como aproximación a esa área bajo la curva, ¿sí? Y entonces aquí, pues, el gran problema, fijémonos, es que yo puedo crear un rectángulo, por ejemplo, sabiendo el valor de la función en el punto A y la distancia entre A y B, ¿sí? Y me daría, por ejemplo, este rectángulo. Pero este rectángulo es muy distinto, si se fijan, representa muy poca área que la que yo realmente tengo debajo de la función azul. O alguien me diría, no, pues pasa gracia, entonces si usted sabe el valor del dato en B, pues multiplique ese valor del dato como si fuera una función constante, ¿cierto? Como un rectángulo, hasta A, ¿cierto? Y multiplíquelo entonces por la distancia entre A y B. Y le queda entonces esa mayor tramo de área que seguramente le va a representar mejor su área bajo la curva que la que acabo de tomar con la función y una constante. Pero fíjense que aún así yo tengo entonces ahora un error de que el área va a ser muchísimo mayor, ¿cierto? Porque tengo una superficie aquí arriba, un área sobre la función, que va a ser muchísimo mayor a lo que realmente es el área bajo la curva. Entonces, bueno, ahí vamos viendo cómo son distintos métodos que me aproximan, ya cuando tengo métodos numéricos, son aproximaciones de esas áreas continuas bajo la curva continua, porque lo que yo tengo realmente que operar son datos discretos, datos puntuales, que pues yo tengo que elaborar la mejor manera posible para hacer mi cometido con esos pocos datos que yo tengo, ¿sí? Entonces, así pues se gestaron varios tipos de ideas respecto de los triángulos o los rectángulos que uno puede poner bajo las curvas, cómo los puede organizar para hallar de la mejor forma esas curvas. Entonces, si se fijan, hay una primera forma que se llama el de la suma de Riemann por izquierda, y es que yo cojo siempre el primer valor del dato, ¿cierto? El primer dato, la primera función, y la cojo como la función constante hasta el siguiente dato que yo tenga y hago esa suposición de esa área bajo la curva de esa función constante, ¿sí? Y voy a suponer que entonces toda mi área va a ser la suma de todos esos valores, de esas áreas, pedacitos de áreas de rectángulos hasta entre el intervalo A hasta el final, hasta el intervalo B. Fíjense que yo entonces estoy usando n número de incrementos según datos yo tenga, ¿cierto? Según datos yo tenga de los datos entre nx y la función de x, o sea, x y y. Y así entonces mi integral entre a y b de la función continua me queda aproximadamente como la suma, fíjense,
de las funciones, ¿cierto? De las funciones de este valor de la función de cada uno de los puntos en X por el incremento que yo tenga de los puntos en X. Todo ese valor de esa multiplicación pues va a ser esa área de cada uno de esos rectángulos y yo los sumo todos los que yo tenga en esos n divisiones, en esos incrementos, en esos n intervalos, ¿cierto? Donde el área, el incremento en la base, pues es ese punto siguiente menos el punto anterior, ¿sí? Y fíjense que entonces esta de acá, pues es coger siempre el punto actual, ¿sí? Del que yo tenga, o sea, si yo voy incrementando desde el X, desde el primer X, ahora el X2, el X3, el X4, ¿sí? Incrementando hacia la derecha los puntos que yo quiera hacer de análisis, pues esa primera metodología por la izquierda me dice siempre coja ese primer punto como referencia a esa función, ¿cierto? Hay otra forma, y es el de la suma de Riemann por la derecha, y es pararme en el siguiente, ¿cierto? Y coger ese como el valor de la función, ¿sí? Que era el que estábamos viendo aquí como B, coger ese como el valor de la función y aproximar el área hacia atrás, ¿cierto? Como ese rectángulo generado por ese valor de la función multiplicado por el incremento en X, ¿cierto? Entonces se llama la suma de Riemann por la derecha, ¿sí? El método por la derecha, y escoger entonces ese valor del punto siguiente y multiplicarlo por el incremento y entonces me da esta otra. Fíjense que en todo caso pues yo estoy obteniendo unos errores si yo cojo por la izquierda o por la derecha pues mis áreas bajo la curva, ¿sí? En todo caso pues estoy incurriendo en estas faltas de área o excesos de área de aproximación de la función continua, la integral de la función continua. Entonces también otra idea es, bueno, y si yo por la izquierda tengo de pronto un exceso y por la derecha una falta o viceversa, pues coja la mitad, ¿cierto? Coja el punto de la mitad que probablemente se van a compensar las falencias de un lado y del otro, ¿sí? Y ese es un tercer método que se inventaron y es el método del punto medio, que es decir, bueno, entonces en vez de coger el punto actual o el punto siguiente como la función constante, pues coja el punto en la mitad, evalúe la función si puede evaluarla en la mitad de los dos puntos que usted tiene de análisis de cada intervalo. Y ese entonces se llamó el método de punto medio. Fijémonos que efectivamente en algunas funciones, por ejemplo las funciones que se incrementan, pues nosotros vamos a obtener una buena aproximación con esta manera de ver la suma de las áreas, porque por ejemplo un tramo que sobra pues puede ser equivalente al tramo que falte. Pero ya eso no es una regla general porque puede ser que en algunos tramos pues yo esté teniendo excesos o teniendo falencias sin importar la función. Bien, entonces todas estas se enmarcan, estas tres opciones de elegir los puntos como la evaluación de las funciones como líneas rectas y coger el área de rectángulos, pues se enmarcan dentro de los métodos de suma de Riemann. Otra regla que nosotros podemos hacer, o pues otro método que después de esto que se inventaron, fue, bueno, ¿y por qué en vez de poner rectángulos, nosotros no nos acercamos muchísimo mejor a esas curvas definidas por la función? Y por ejemplo, eso puede ser visto como un trapecio, ¿sí? Porque no más bien nosotros tomamos en cuenta el área de un trapecio que se enmarque dentro de esos incrementos intervalos de la función. Y si nos damos cuenta, pues el área de un trapecio lo podemos calcular como la suma de sus bases, ¿sí? O de su base y su lado superior, por la altura sobre 2, ¿sí? Si nosotros le damos la vuelta un poco al trapecio, ¿cierto? Nos damos cuenta que nosotros podemos generar un trapecio aquí metido en la función, ¿cierto? En un intervalo de la función, tal que cada base es la función, ¿cierto? El valor de la función evaluado en los extremos, y la altura pues será algo así como el incremento que nosotros tengamos en X en ese tramo, ¿sí? Entonces esa área, pues fíjense que nosotros la estamos como cortando el método anterior, que eran simplemente
eh, rectángulos y estamos como poniendo un triángulo, ¿cierto? Para satisfacer esa falencia o ese exceso y que se nos comporte muchísimo más cerca de nuestra función, ¿cierto? Del área bajo de esa función. Es como componer ahora un rectángulo y un triángulo, lo que nos haría nuestro trapecio. Y el área, pues efectivamente es muy fácil de calcular, simplemente pues es la función, ¿cierto? Una de las bases es la función, la otra de las bases es la función evaluada en el otro extremo. La altura es justamente la distancia que yo tenga entre los dos puntos en X, ¿cierto? B menos A, y todo eso dividido entre 2, y listo, se acabó. Usamos esa metodología, pues que ya va a ser muchísimo más aproximada, para componer cada una de las regiones, ¿cierto? Que van a constituir, pues, mis incrementos, mis intervalos de análisis discretos de nuestra función continua. Y si nosotros vemos, pues asimismo nosotros podemos usar esta función ya no para el intervalo A y B, sino para cualquier tipo de X, punto en X y en X anterior, o pues punto siguiente en X y punto actual de X. Y nos damos cuenta porque lo que tenemos que hacer es la contribución para todos los intervalos, ¿cierto? Para 1 hasta n, todos los intervalos de análisis de integración que nosotros estemos haciendo, ¿sí? Entre más intervalos, pues espero yo que se me represente muchísimo mejor toda la curva de una manera muy fiel, ¿cierto? Y pues nosotros hacemos la evaluación de esa suma de la función en el punto actual menos la función en el punto anterior sobre 2 y lo multiplicamos por la altura, que será la distancia entre esos dos puntos XY y XY anterior, ¿sí? Y nosotros así, pues bueno, podemos aproximar si tenemos siempre, bueno, esta es la forma para definir que tenemos nosotros puntos distintamente posicionados en X y entonces así nos da esta relación, pero si tenemos siempre el mismo incremento, por ejemplo, que nosotros definimos como delta de X o H, ¿cierto? Cuando tenemos homogéneamente siempre definido el mismo tipo de incremento, pues esa función, esa integral, pues puede ser aproximada de esta forma, ¿cierto? Porque ya nosotros podemos factorizar casi todo y básicamente lo que tenemos que hacer es evaluar simplemente la función en cada uno de esos términos, de cada uno de cada uno de estos puntos, ¿sí? Usando estas ideas del trapecio. Bien, otra idea pues fue básicamente, ¿y por qué si la curva es pues si la función es una curva, por qué no ajustamos, por ejemplo, un polinomio de segundo orden, como por ejemplo una expresión cuadrática, ¿cierto? Una parábola, y ya que nosotros usamos polinomios y podemos calcular fácilmente las integrales de los polinomios, pues más o menos aproximamos que esa integral de esa área bajo la curva de ese polinomio cuadrático, pues representa el área bajo la curva de la función. ¿Listo? Y entonces eso es lo que se llamó después los métodos de interpolación y de integración, de colocación, pero comenzaron aquí, por ejemplo, con un señor investigador que se llamó Simpson y que calculó ese ajuste de ese polinomio a la función y luego le calculó la integral. Él entonces evaluó que la integral era aproximadamente esta forma de calcular las funciones, ¿cierto? De sumarlas entre sí, entre los puntos que nosotros estemos analizando. Si se fijan, nosotros tendremos que definir el punto X actual, un punto X más 1, ¿cierto? Futuro, pues a la derecha y un punto X menos 1 a la izquierda, algo así como los puntos de las segundas derivadas que nosotros calculamos en las sesiones pasadas. Y aquí, pues básicamente con estas funciones que obtuvo después de calcular la integral de ese polinomio de segundo orden, pues Simpson logró obtener esta forma muy aproximada de calcular esa función. ¿Listo? Tenemos nosotros que ver que siempre pues tendríamos en el intervalo que dividir por lo menos en 2 tramos para poder calcular el polinomio de segundo orden usando esos 3 puntos, ¿sí? El punto de X actual, el punto X siguiente y el punto X anterior. Si nosotros hacemos que todo esto sea homogéneamente distribuido para todos los intervalos de análisis que nosotros hagamos, pues entonces esta fórmula se nos convierte en este término de acá,
¿cierto? En el cual pues h es el incremento en x, ¿cierto? Y h sobre 3 sería el factor común de todos estos términos. Y básicamente lo que tenemos que hacer es sumar, contribuir, ¿cierto?, las funciones evaluadas en cada uno de esos puntos de análisis de los intervalos, ¿sí? Tendríamos que comenzar a evaluar la función en el punto inicial, en el punto final, pero también fíjense que tenemos las funciones evaluadas en los puntos pares y en los puntos impares de la notación de los incrementos de x, ¿cierto? Y según yo tenga la función en el punto par o en el punto impar, pues tengo unos ciertos coeficientes que le multiplican a esas funciones. Todo esto sale pues de hacer la contribución, ¿cierto?, de sumar y sumar y sumar todos estos pequeños intervalos en todo el gran intervalo de análisis entre A y B, ¿sí? Igual que acá, esta de acá pues sale de hacer toda esta contribución de todas estas evaluaciones de las funciones entre el intervalo entre xa y xb con todos esos pequeños intervalos, análisis, franjas de análisis que nosotros podemos hacer. Esas franjas de análisis, esos intervalos, pues son básicamente dados o bien por el número de datos que nosotros tengamos, o si tenemos la función, pues por el número de operaciones que nosotros queramos hacer en nuestro cálculo. Entre más operaciones, pues vamos a representar muchísimo mejor nuestra integral, pero asimismo nos va a costar mucho más tiempo y mucho más esfuerzo hacer todos estos cálculos numéricos. Bien, entonces aquí vemos una comparación de lo que son las reglas que hemos visto, ¿cierto? Comenzando por la regla suma-Riemann en el punto medio, la regla trapezoidal, por ejemplo, para esta función, y pues aquí pues un chiste de la regla de Simpson. Esta regla de Simpson se llama regla de un tercio porque este factor común pues viene siendo multiplicando h sobre 3, ¿cierto? H, un tercio de h. Pero también nosotros podemos hacer la descripción de más intervalos, polinomios de mayor orden, pues, o de mayor orden, o de más puntos para poder ajustar, por ejemplo, dos polinomios de segundo orden. Y asimismo, pues se encuentra otro tipo de ajustes y otro tipo de reglas, como por ejemplo la regla 3/8 de Simpson, en la cual justamente tenemos ese coeficiente que multiplica h de 3/8, pero pues fíjense, ya que estoy usando más puntos para hacer la interpolación y el ajuste de la curva de segundo orden, pues yo necesito también muchísimo más análisis de más información, más puntos para poder meter en la integración. Y finalmente, hablando de otras reglas, pues hay otras también formas de hacer las integrales. Hay una que se llama la cuadratura de Gauss, que es básicamente elegir unos puntos de la función en unos lugares específicos y saber cómo esos puntos de la función representan, ¿cierto?, algo así como el área bajo la curva si las multiplicamos por unos ciertos pesos de la cuadratura que se han venido estableciendo de forma matemática. Bien, así como hay cuadraturas de Gauss, pues hay otras distintas cuadraturas que básicamente pues son muy fáciles de calcular teniendo las tablas, ¿cierto? Siendo que le avisan a uno que en dónde tiene que evaluar la función y por qué valor la tiene que multiplicar para aproximar esa área bajo la curva de esa función. ¿Listo? En la próxima clase veremos cómo implementar todas estas metodologías en MATLAB.